Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy nos vamos al sur, nos vamos al municipio de Tías, vamos a hablar con el portavoz del PSOE en el ayuntamiento, es César Reyes, que nos va a hablar de cuestiones que, bueno, que han abordado los últimos plenos, pero también queremos, en la última parte de la entrevista, hablar de cuestiones del PSOE, que el PSOE está en boca de todos y hoy tenemos, bueno, pues yo por lo menos tengo la oportunidad de hablar con alguien que seguro que estará muy bien informado. Sin más dilación, pasamos a hablar con César. ¿Cómo estás, César? Pues muy bien, muy buenas tardes. Muy bien. Bueno, empezamos hablando lo que he dicho un poco en la introducción, empezamos hablando un poco de cuestiones de Tías y si quieres luego vamos a cuestiones de partido. El otro día había pleno y llamaba un poco la atención, César, de que el PSOE se opusiera a una cuestión que era la cesión de un suelo para lo de la estación de buceo, que a ver si sale, es una cosa que incluso ustedes han criticado, que no haya salido. ¿A qué se debe esa oposición? Bueno, pues todo cabe empezar por las propias formas que tiene el alcalde de Tías de la convocatoria del Pleno. Yo ni tan siquiera he recibido esa convocatoria de Pleno porque sobre las 13 menos 20 minutos del día estaban recibiendo los compañeros la convocatoria de ese Pleno para las 13:30 sentarse en el salón de plenos y votar un expediente. ¿Pero eso se puede hacer? Con tampoco, ¿no tiene que haber un plazo mínimo que tengan los concejales información o que lo puedan saber para poder acceder? Porque cada uno a lo mejor estaba en su puesto de trabajo. Evidentemente, en el caso mío, yo estaba atendiendo pues afiliados y afiliadas en la Unión General de Trabajadores y ni tan siquiera me localizaron, por lo tanto yo no he sido convocado a ese pleno, pero los compañeros y compañeras que pudieron acudir, no acudieron todos, bueno, es más, no acudieron ni todos los miembros del grupo de gobierno, ¿no? Por lo tanto, nosotros cuando tienen dedicación exclusiva, pues nosotros lo que Perdona, decimos... ¿qué comentamos? ¿Qué argumentos decían para esa prisa? ¿Por qué tenían que...? Pues según el alcalde motivaba a las prisas a que se les vencía el plazo, como uso y costumbre en el grupo de gobierno de Tías, que siempre prima lo mediático a lo necesario, pues corriendo ya a última hora pues querían hacer esa sesión de suelo para un elemento importantísimo como es un centro de buceo que ya en el año 2012 el alcalde había anunciado a bombo y a platillo, como está acostumbrado, y con presencia de la entonces ministra de Fomento en la propia playa de Puerto del Carmen, que habían presentado el proyecto pues lejos de la realidad. Una vez más ha vuelto a mentir a los ciudadanos de Tías y es en el año 2016 cuando presenta el proyecto, 4 años más tarde. Dice que hubo un cambio de proyecto, ¿no? Que tuvo que les obligó otra vez a solicitar la documentación y los permisos. No, cuando se presenta el proyecto es en el año 2016, como así consta en el propio registro del Ministerio, en este caso de la Dirección General de Costas, y cuando nos vemos pues abocados a llevar a cabo ese pleno, ya le digo, extraordinario y urgente, corriendo deprisa, y que ya el propio secretario de la corporación, ya no la oposición, sino el propio secretario de la corporación, emite un informe, el cual tengo aquí, que si me permite, sí, bueno, le doy 2 pinceladas, dice que informa desfavorablemente porque adolece de falta de fundamentación jurídica y adolece en todo momento de informe de la jefe de la dependencia que corresponde tramitar este expediente. Por lo tanto, no había ningún tipo de informe y por lo tanto el secretario ha dicho que informaba desfavorablemente a este punto del pleno que trataba el alcalde. Evidentemente, todos los concejales que han votado a favor son los responsables de esta situación y nosotros hemos votado en contra por las formas ni no por el fondo. Nosotros entendemos de que el centro de buceo es necesario para Puerto del Carmen, es más, nosotros lo llevamos a nuestro propio programa, pero las cosas hay que hacerlas con la cautela y sobre todo con los plazos que determinan la administración y lo que no se puede es ir deprisa y corriendo por su falta de diligencia y por su incapacidad manifiesta para tramitar lo público, ¿no? Pero y en esto, ¿por qué no es más fácil, César, y se hablan las cosas y si es algo que es bueno para todos, ¿por qué no te lo dice? Mira, vamos a aprobarlo, vamos a llevarlo, ¿lo aprobarías? ¿Tú lo aprobarías? Sí, lógicamente si se cumplen los requisitos. Los requisitos legales, evidentemente. Nosotros hemos apostado, como hemos apostado por el plan de modernización, hacía unos días en el pleno ordinario, nosotros apostábamos tanto por el centro de Puerto del Carmen, hacer un gran parking en la calle Roque del Este, o por la propia modernización del Hotel Los Fariones. Nosotros nos ha tenido a su lado, lo que evidentemente esto viene a dar muestra clara de que el alcalde de Tías pues utiliza el rodillo y la prepotencia, porque en una cuestión de esta es fundamental tener el apoyo unánime de todas las organizaciones, pero no lo puede llevar a cabo porque evidentemente nosotros no íbamos a votar a favor con un informe desfavorable y tan rotundo como el que ha emitido el secretario, ¿no? ¿Esto podrá tener consecuencias jurídicas o legales?
a la hora de transmitirla. Nosotros lo que hemos hecho, el primer paso, y una vez que nos han dado esta información, porque ya le digo, minutos antes se convocaban a los concejales, nosotros lo que hemos puesto a disposición de los servicios jurídicos del Partido Socialista Obrero Español esta situación para que determine si tenemos que actuar en otra materia o en otro ámbito. Vale. Seguimos hablando de la zona, en este caso de Puerto del Carmen. El Hotel Farión es un emblema, un símbolo del turismo de Lanzarote, de hecho fue el motor, el primero. Parece que marcha bien. Bueno, se puede decir que hay una buena noticia en torno al Hotel Farión, es que parece que en noviembre, no sé si empieza ya a comenzar las reformas, las obras. ¿Eso es una buena noticia o no? Bueno, nosotros, ya le digo, en el pleno ordinario votamos a favor de ese convenio que venía siendo tan esperado. Recordar que lleva casi 23 meses la empresa pendiente de que se le dé la autorización y la licencia física para poder llevar a cabo esa ejecución de la obra de modernización que creemos que es necesaria. Quien pone en marcha el primer plan de modernización en toda Canarias es el Partido Socialista y lo asentía cuando gobernaba. Por lo tanto, nosotros lo que sea apoyo y ayuda a aquellos inversores que quieran mejorar nuestro destino turístico fundamental, como es Puerto del Carmen, va a tener el Partido Socialista de su mano. Ahora, nosotros ese punto se aprueba en pleno por unanimidad y por lo tanto por la mayoría, inmensa mayoría, tanto de los grupos de la oposición como del grupo de gobierno, pero que yo sepa hasta día de hoy no se ha entregado la licencia al promotor, ¿no? Por lo tanto, ¿no tiene licencia todavía para...? Hasta el día de hoy, por las noticias que yo tengo, pues no se ha entregado la misma. Nosotros lo que queremos es que eso se agilice ese tema porque es fundamental y ya le digo, en este caso nosotros todo lo que sea beneficioso para el municipio de Tías, llámese en inversiones o mejoras sociales y de infraestructura, nosotros vamos a estar al lado del grupo de gobierno, cosa que ellos no hacen. Reiteradas ocasiones presentamos mociones que es para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Tías y el grupo de gobierno constantemente las rechaza. Bueno, esto es el juego siempre que hay, ¿no? El que gobierna y el sí, que... Sí, sobre todo eso es el juego de la vieja política, del enfrentamiento por el enfrentamiento, cuando nosotros lo que tratamos es de mejorar la calidad de la vida de los ciudadanos y de los servicios municipales que prestan, que no está para otra cosa el ayuntamiento. Ya, pero también a lo mejor, por ejemplo, lo de la estación de buceo, a lo mejor ustedes no se lo ponen todo lo fácil que pudieran a lo mejor al grupo de gobierno. Hombre, si te convocan a las 13 menos 20 minutos para un pleno a las 13:30 y con un informe desfavorable del secretario, de esa manera, pues evidentemente es imposible que haya ningún acuerdo. Es más, en ningún caso nosotros íbamos a apoyar un punto en el orden del pleno con un informe tan contundente como el del secretario. No me refería a esas condiciones, me refiero a lo que te decía antes, que si hubiera a lo mejor entendimiento, a lo mejor se hacen las cosas con más tranquilidad. Sí, pero eso quien tiene que poner el entendimiento es imposible si una de las partes actúa con el rodillo y con la soberbia. Eso es imposible que haya entendimiento. Bueno, sí. Yo digo que a veces si los dos se llevan mejor, mucho mejor. Aparcamientos de la calle de Roque del Este, ahí también, entre el Barracuda y el Hotel Fariones. Eso parece, o por lo menos el grupo de gobierno va vendiendo que está yendo bien. Bueno, es un proyecto que viene desde mucho tiempo atrás, que ha estado muchísimo tiempo estancado en la oficina técnica y que en estos momentos lo que se aprobó en el Pleno es que se iniciara la publicación del expediente para la posterior adjudicación a un licitador que sea el que lleve a cabo ese proyecto. Nosotros hemos apostado también, una muestra más de que la oposición no es el no por el no, sino que en aquellos temas que son beneficiosos para el municipio de Tías, la oposición vota a favor, pero no vemos en este caso por parte del grupo de gobierno esa misma sintonía con los grupos de la oposición. Los plazos, ¿qué saben ustedes de la oposición, lo que se pueda saber de estos aparcamientos? ¿Cómo irían? ¿Para cuándo estaría terminado o licitado? Bueno, una vez que esté licitado el expediente y ya se pueda empezar la ejecución de la obra, pues yo desconozco, pero yo entiendo que no más allá de 4 o 5 meses se pueda comenzar a ejecutar, pero ya le digo, los plazos los demarcarán también en el caso de que hayan impugnaciones o en todo un proceso que es bastante largo. Bueno, vamos a cambiar un poco de tercio y lo que decía en la primera parte de la entrevista, el tiempo se va muy rápido, hablamos de Tías, pero también hablamos ahora de Tías y también en clave socialista, en clave política. ¿Es cierto lo que dicen que Tías es una de las secciones más críticas con respecto a la insular del PSOE? Bueno, no sé lo que se entiende por crítica, yo entiendo que nosotros venimos haciendo una labor de oposición al Partido Popular y venimos trabajando conjuntamente con el Comité Local y con el secretario general, el compañero Gustavo, que además
además pues tiene la condición de ser concejal conjuntamente conmigo en el grupo de la oposición en Tías. En cuanto a las críticas que se hayan podido verter por parte de algunos miembros del comité o por el propio secretario general, evidentemente cuentan con mi apoyo y entendemos de que las circunstancias en las que se han dado, pues toda esta podemos decir, ciertas dificultades por las que está pasando el Partido Socialista, tanto a nivel regional... Es un eufemismo, eso es hablar suave, ¿no?, de todos los problemas que tiene el PSOE. Es una situación que como hombre de izquierdas, y en este caso por doble militancia, tanto por la sindical como por la política, pues te sientes cierto bochorno o cierta vergüenza ajena de haber visto un episodio tan lamentable como el del Comité Federal, donde se ha demostrado que la clase dirigente del Partido Socialista no ha estado a la altura de las circunstancias, no ha estado a la altura de las siglas que representan y que han dado un ejemplo tremendamente de lo que no se tenía que haber hecho en ese Comité Federal. Por lo tanto, un cierto bochorno sí que tenemos en cuanto a esta situación. Vamos al final hablaremos más de a nivel nacional, pero quería ir por capas y desde Tías quiero ir a Lanzarote y después a la nacional. Lo decía porque, por ejemplo, en este caso José Juan Cruz Saavedra ha sido el gran baluarte también del PSOE en Tías y parece que, por ejemplo, no sé si a veces quien se va, no sé si tiene cierto recelo del actual, no sé, de los componentes que están en el PSOE en Tías, porque se ve que no hay mucha armonía con ustedes. Bueno, no, en este caso el compañero José Juan está en otras lides, por así decirlo, está en otras responsabilidades. Tras él perder la alcaldía en el Ayuntamiento de Tías y pasar a la oposición, él comenzó otras responsabilidades en el Gobierno de Canarias y posteriormente hoy en el Cabildo, y nosotros lo que hemos tenido es que enfrentarnos a una situación que no era nada cómoda, hacer una oposición que tras muchos años de gobierno del Partido Socialista en aquel momento, pues ahora hay que remover toda esa situación, hay que con los afiliados y afiliadas y con aquellos que han respaldado al Partido Socialista, pues hay que hacerles ver que la política es totalmente distinta a la que se venía llevando a cabo, tanto desde los años de gobierno como en los anteriores 4 años de oposición. Por lo tanto, nosotros estamos intentando que esa situación vaya engranando. Es difícil porque no es fácil, sobre todo cuando los resultados electorales son los que son, y por lo tanto nosotros lo que venimos a decir es que hay que moldearse a la nueva situación, que hay una situación totalmente distinta a las políticas de los años 80 y de los años 90, que eran las que aplicaba en este caso el compañero José Juan, pero que ahora hay nuevos interlocutores políticos. El arco municipal se ha ampliado con nuevas formaciones, como puede ser Nueva Canarias, como puede ser San Borondón, o como puede ser en este caso la irrupción de Podemos, donde el arco municipal y por lo tanto las circunstancias políticas son totalmente distintas a cuando estaba un Partido Popular y un Partido Socialista exclusivamente, ¿no? Para terminar con esto, ¿te sientes respaldado por la Insular, por la Secretaría de Organización? Bueno, no, nosotros en este caso yo me siento respaldado por los compañeros y compañeras que me votaron a unas primarias, las primeras, soy el primer candidato que sale en primarias a concurrir a unas elecciones en un municipio. Fue Tías el primer municipio donde se hicieron esas primarias, yo fui el más respaldado por los compañeros y compañeras, y posteriormente pues por más de 1000 y pico votantes que fueron los que depositaron su voto en el grupo municipal que yo encabezo y que dirijo hasta este momento. Bueno, te sientes respaldado, tú te entiendes con quién te sientes respaldado. El revuelo nacional, estabas hablando tú, pero también, ¿hasta qué punto puede caer en cascada o puede tener consecuencias en la isla de Lanzarote? ¿Puede tenerla, lo que está pasando ahora en Ferraz? No, yo creo que no es extrapolable la situación de Ferraz, en este caso, con la situación que se pueda dar en un pacto insular. Un pacto insular que no se cumple, también hay que decirlo, pero que es la responsabilidad de Coalición Canaria. El pacto que se suscribe en Lanzarote incluye el Ayuntamiento de Aría, y Coalición Canaria de manera unilateral rompe el pacto dejando a Aría fuera. Por lo tanto, estamos viendo que eso mismo se sale al ámbito de Canarias en un pacto que viene en cascada, en un pacto que no ha sido posible que haya entendimiento y que haya acuerdo. Recordemos situaciones como el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, de Tacoronte, ahora mismo la moción de censura en Granadilla, y la situación que ha generado Coalición Canaria en La Laguna. Por lo tanto, es un pacto que tiene sus asperezas, que no han sido capaces de limarla, y que yo entiendo que a nivel local va a ser muy difícil, y decir lo contrario sería estar engañando a la ciudadanía. Pero César, esto no viene también porque yo es que no creo mucho en esos de pactos en cascada, y se empeñan los partidos para tener como más fuerza,
y sin embargo hacen unirse a gente que no los puedes unir ni de broma. Y eso es lo que pasa también, por ejemplo, bueno, en Tenerife, o en La Palma, o aquí. Sí, evidentemente. No sé qué opinas tú. Los incumplimientos que se han llevado a cabo, pues mire, la Isla del Hierro, en su totalidad, hay un incumplimiento por parte de Coalición Canaria, pero ya lo decía pero el propio... PSOE también ha incumplido en otras. Pero mire, en este último instancia, el propio secretario de organización, creo que esa es la denominación del cargo que tiene el señor Barragán, decía que entendía de que si había una moción de censura, él tenía que dimitir porque se estaba incumpliendo el pacto. Ahora es una dimisión su generis, en diferido, ahora es en diferido, no se sabe cuál es, y por lo tanto es una muestra más de que han sido unas vías las no mejor para poder mantener el pacto, las elegidas, en este caso de un pacto en cascada. Yo entiendo de que hay que mirar administración por administración, pero también entiendo de que si se suscribe un pacto donde ambas partes imponen de que tiene que ser en cascada, pues su cumplimiento es desde el municipio de 3.000 habitantes hasta el municipio de 400.000 habitantes, como puede ser el Gran Canaria, en este caso Las Palmas de Gran Canaria, o como podría ser de 200 y tantos mil habitantes en Santa Cruz de Tenerife. Por lo tanto, si es en cascada en la totalidad y tiene el mismo valor un municipio de 3.000 como uno de 20.000. Por lo tanto, o una de dos, o se suscribe un nuevo pacto o tendrán que buscar una situación que permita la gobernabilidad sin estar afectando a un pacto que se suscribe, porque yo entiendo que cuando se da la palabra y se firma un documento hay que cumplirlo. Vale, ¿qué va a pasar en el Gobierno de Canarias? Porque Julio Cruz, compañeros tuyos del Partido Socialista, se manifestaron duros y críticos y como que ya el pacto se iba a dar por cerrado y en el grupo del Gobierno de Canarias se sigue sin estando nacionalistas y socialistas. Bueno, eso yo lo atribuyo también al momento del calor y a declaraciones que evidentemente se suscriben dentro del ámbito de lo personal, porque una decisión de ese calado tendrá que ir primero a los órganos de decisión del partido, que no es otro que el Comité Regional, que es donde se definió y donde se aprobó ese mismo pacto, ¿no? Por lo tanto, ya le digo que yo entiendo que tendrá que ser revisado. Yo no soy miembro del Comité Regional, ni tengo ningún cargo de responsabilidad fuera de lo local en el partido, y tendrán que ser los órganos del partido los que revisen ese pacto y lleguen a puntos de entendimiento o no lo hagan. Dicen que no ha pasado eso porque, entre otros, Patricia Hernández o bueno, incluso gran parte del Partido Socialista consideraba que a lo mejor también podrían salir escaldados, que el PSOE tiene mucho que perder rompiendo un pacto. Pero vamos a ver, es que en este caso partimos de una premisa, no es el Partido Socialista quien rompe el pacto. Quien rompe el pacto es Coalición Canaria, porque como bien usted decía anteriormente, cuando se suscribe un pacto en cascada, que sea bueno o no, se suscribe un pacto en cascada. Y quien ha incumplido en último término en Granadilla es el partido de Coalición Canaria, con una moción de censura que, vuelvo y reitero, su propio secretario de organización decía que no se iba a dar. Por lo tanto, quien incumple y quien rompería el pacto es quien falta a lo que está suscrito, y quien falta a lo que está suscrito es Coalición Canaria. ¿Podría el PSOE hacer, por ejemplo, devolverle una jugada en Arrecife, que se da una situación en la que el PSOE podría tener una...? Lo desconozco, yo ya ahí esos términos no lo sé, ni son de mi competencia, porque ya le digo, serían los órganos regionales que fueron los que suscribieron el pacto en cascada, ¿no? Ya. Bueno, pues ya vamos escalando, hemos ido de Tías, Lanzarote, Canarias y ahora vamos a Madrid. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el PSOE? Porque la pregunta es que después de toda la revolución que se ha hecho en el PSOE, ayer salen las cabezas, los pesos pesados, y empiezan a decir como que, bueno, igual todavía que no se abstiene. En primer lugar, se va a decidir en el Comité Federal, sí, que es el sábado. En este momento, bueno, desconozco cuándo será la convocatoria del Comité Federal, pero evidentemente hay una resolución por unanimidad que ha aprobado el máximo órgano entre congresos, que es el Comité Federal del Partido Socialista Obrero Español, donde determinó cuáles eran las situaciones, no al Partido Popular de Mariano Rajoy, un Partido Popular que hoy mismo está sentado en el banquillo en el caso Gürtel, como Partido Popular y que preside el actual presidente en funciones, don Mariano Rajoy, y que no a aquellos que hablaban de la independencia o de la ruptura de España. Por lo tanto, tiene que ser ese órgano el que defina cuál va a ser la postura del Partido Socialista Obrero Español ante una situación. Yo entiendo que pero es una apreciación personal, que una apuesta por mantener a un Partido Popular que ha sido el que ha provocado el mayor retroceso de la clase media y trabajadora de este país, ya sea por acción o por omisión, sería faltar a los votantes del Partido Socialista. ¿Tú estás diciendo que no te abstendrías? Evidentemente el partido, es una opinión personal, yo entiendo que no... ¿Tú irías a unas terceras elecciones?
mire usted una cosa, quien tiene en estos momentos la mayoría para buscar y solventar la posibilidad de ser elegido presidente es don Mariano Rajoy. Si él no es capaz de conseguir esa mayoría absoluta que precisa, no es responsabilidad del Partido Socialista, es responsabilidad del Partido Popular. Ya, pero ya le digo, lo que no es mi responsabilidad, es responsabilidad de ese comité federal, pero sí es mi posición personal de que yo entiendo de que sería un engaño a la clase trabajadora de este país y sobre todo permitir que don Mariano Rajoy, la figura de don Mariano Rajoy, que es el presidente de quien hoy está en el banquillo de los acusados en el caso Gürtel por financiación ilegal. Ya, pero el partido en dos elecciones, el partido, o sea, España en 2 elecciones le ha dado la mayoría a él, no absoluta, y parece que va más, es decir, que el PSOE también ya está entendiendo que es lo que parece que ha habido, y sobre todo las comunidades que ganan, que tienen más que perder, porque al final parece que quien dice el no por el no, es casi los que no tienen nada que perder, y Z, el otro, y al final llega una situación en la que el principal perjudicado yo creo que va a ser el Partido Socialista. Bueno, pero es que usted me está hablando de poder institucional. Yo le estoy hablando... Yo estoy hablando de gobernar, de quien ha ganado y el sí. Pueblo le da otra eso y le da otra oportunidad y el PSOE vuelve a perder y le está diciendo, oye, que si hay otra, las encuestas te van a dar otra. Bueno, primero, por las encuestas mejor ni hablemos de ellas porque no han tenido ya, ni una sola de ellas. A ver si se van a quedar cortas. O se pueden alargar. Por lo tanto, no han cumplido su función, que era el tratar de determinar, orientando el sentido del voto, pero hasta el día de hoy no han acertado. Pero mire usted una cosa, usted me está poniendo en una posición de una lucha de cromos por poder, de comunidades autónomas, del gobierno central. No, yo le estoy dando un posicionamiento político y de fundamentos de un partido que tiene 138 años de historia y que evidentemente permitir que el señor Rajoy sea presidente del gobierno, el mismo que preside un partido que a día de hoy, no le estoy hablando del pasado, le digo que a día de hoy está sentado en la Audiencia Nacional por financiación irregular, evidentemente... Permítame usted que ponga en tela de juicio que es un socialista. No, la diferencia de lo que yo estoy diciendo es que tú estás hablando de un partido y yo estoy hablando de gobernar de España. Es decir, ahí el PSOE pues tiene a Podemos detrás, tiene una situación y está en una incomodidad tremenda. Pero en el fondo lo que cuestión es, oye, el PSOE ha dejado gobernar con menos escaños. O sea, con menos escaños el Partido Popular. Y oye, gobierna y vamos a la oposición. Aquí, ¿qué pasa? Que tengo a Podemos detrás y parece que ahora yo soy menos de izquierda. Porque en esas situaciones el Partido Popular ha buscado apoyos que le han permitido gobernar, que los busque en este momento, que busque los apoyos del Partido Popular para poder gobernar. Para la investidura y no, él con minoría ha habido investiduras del Partido Popular. Lo único que pasa que aquí yo creo que, yo no lo sé, es tu opinión, la verdad que me parece, yo es que también, yo creo, y además, por ejemplo, Felipe González, una persona que yo creo que sabe y el hombre lo está viendo y decir, oye, vamos a la oposición y también tienen a Podemos ahí controlados, pero de todas maneras tú también representas, ¿no? Claro, una parte de eso que es importante, que gran parte del PSOE piensa lo que tú piensas, aunque sí, parece ser que ya es minoría. Bueno, eso de los cálculos de que si somos 5, somos 6, eso se vería cuando se consulten las bases, ¿no? Pero ya le digo, en este caso el Partido Socialista no puede estar con un intercambio de cromos de poder. El Partido Popular, si quiere gobernar, tendrá que también responsabilizarse de los hechos y de los acontecimientos que a día de hoy se están juzgando y como usted comprenderá, el que preside el Partido Popular a día de hoy es don Mariano Rajoy y el Partido Popular hoy está sentado en el banquillo de los acusados por malversación, o no en este caso, perdón, por financiación irregular. No lo dice el Partido Socialista, lo dicen los fiscales y lo están juzgando los jueces. Por lo tanto, es la misma persona. El Partido Popular tendrá que pensar si realmente es el candidato para ser presidente del gobierno. Vale, vamos a dejarlo aquí, pero las urnas son las urnas y yo creo que el pueblo español lo ha dicho claro. César, ha sido un placer, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Las palabras de César Reyes. Bueno, pues al final acabamos hablando pues, de política pura y dura, también es eso. Él ha mostrado su opinión, es una parte del PSOE en la que dice, oye, mira, yo al Partido Popular, el no por el no, y en el sentido de que, oye, yo no le puedo dejar a Mariano Rajoy, pues porque está, bueno, pues que el Partido Popular también está metido en cuestiones judiciales, pero por otro lado están los que dicen, mira, vamos a arrancar con esto y después ya vamos a hacer oposición. Bueno, son las dos teorías que ha pasado en el PSOE y bueno, vamos a estar muy pendientes porque también el futuro de España va en ello. Nosotros, sin más, nos despedimos. Pasen una feliz tarde.